De nuevo a todos. Ahora os tocaba ya la pausa café y os tenéis que conformar conmigo, lo siento. Intentaré, a ver, después de todo lo que se ha dicho ya en esta sesión de la mañana, yo creo que puedo realmente intentar ir bastante rápido, a ver si no me lío con el puntero. Porque, bueno, la mayoría de los conceptos se van a solapar, ¿no? Lo cual estábamos comentando antes la doctora Álvarez y yo. Tampoco es malo necesariamente que nos solapemos un poco para que las ideas principales pues, las tengamos bien claras. Pero en cuanto al objetivo un poco, ¿no?, de lo que yo quería transmitir, beneficios y riesgos de los análisis genéticos, ya de antemano un poco anticipar que los beneficios claramente superan con creces a los riesgos, ¿no?, en general. Es decir, me adelanto un poquito a la conclusión si queréis, pero creo que es importante de todas maneras ser consciente de estos, llamémosle riesgos, obstáculos o al menos pues, matices, ¿no?, a los, como veníamos escuchando toda la mañana, incuestionables pues, avances y beneficios que todas las técnicas de genética nos han traído para las enfermedades raras como la paraparesia. Recordar que cuando hablamos de análisis genéticos no hablamos de un tipo de análisis, ya a estas alturas lo sabéis, pero análisis genéticos pues se ve, ¿no? Estamos hablando de diferentes tipos de análisis, diferentes técnicas, dependiendo de lo que busquemos, dependiendo si queremos mirar un gen, varios genes, todos los genes, si queremos buscar una mutación pequeñita, una mutación grande, distintos tipos de mutaciones, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de análisis genéticos, pues a estas alturas creo que queda claro que hay distintos tipos de técnicas que básicamente van desde mirar esos genes concretos, a ver si esto es el puntero o qué, no vale, no tiene puntero esto. Okay. A las técnicas pues, ya masivas de mirar todos los genes que ya nos han estado contando, ¿no?, donde encontramos pues, una larga colección de variantes genéticas en grandes archivos que luego con distintos tipos de programas tenemos que interpretar. Hemos escuchado también la doctora Álvarez y la doctora Arroyo también, pues bueno, pues para qué utilizamos los estudios genéticos, ¿no?, su utilidad, pues ya sabemos, pues para diagnosticar a una persona que tiene síntomas, para predecir la posibilidad o el riesgo de tenerlos en alguien que pertenece a una familia en la que una mutación ha sido identificada, también para otro tipo de predicciones más de riesgo, como los estudios farmacogenéticos. Acerté con el puntero, bien. Etcétera, ¿no? Esto ya hemos oído, hacer estudios de portadores, es decir, que las utilidades, las distintas aplicaciones de los estudios genéticos las vamos teniendo claras, ¿no? Y bueno, pues como ya sabemos, un poco haciendo recordatorio, pues hemos llegado a en estos últimos años, decía la doctora Álvarez, pues a estas técnicas de ultrasecuenciación en las que pues de repente nos vimos todos los que habíamos, digamos, nacido, nos habíamos formado con el análisis de gen a gen. De repente nos encontramos con la posibilidad de mirar muchos genes a la vez. Ahí, bueno, pues esa parte de la historia, sabéis que, bueno, pues casi todos los laboratorios de España y del resto del mundo, pues fuimos teniendo proyectos para introducir estas técnicas y, lógicamente, empezamos a aplicarlas en grupos de pacientes que no tenían diagnóstico y de distintas patologías, ¿no? En nuestro caso, pues nos implicamos mucho con la paraparesia espástica y gracias, pues bueno, pues a la fantástica colaboración de AEPEF tuvimos aquellos proyectos en los que se recogieron pues muchos pacientes, muchas familias, recorrimos, bueno, no recorrimos el mapa de España, pero fuimos a bastantes sitios, ¿no? Incluso fuera de España, ¿no? Éramos bastante más jóvenes, Paco, en aquella época, no sé dónde es esto, pero no era en España, ¿verdad? En cualquier caso, fruto de este trabajo, como digo, similar a muchos otros trabajos realizados en muchos sitios a lo largo de estos años, pues las muestras, los pacientes que fuimos capaces de recoger, pues se secuenciaron y se diagnosticó pues, aproximadamente un 30% de los pacientes que participasteis, más o menos, quizá un poquito más porque esta diapositiva ya es un poco antigua, pero ya veis que la cifra un poco de éxito, ¿no?, de todas estas técnicas no difiere mucho entre distintos estudios, distintos grupos de enfermedades, distintos laboratorios, ¿no? Con mucho, en el mejor de los casos, se podría acercar en algún trabajo al 50%, pero bueno, que es un porcentaje estupendo si pensamos que eran personas que hasta entonces no tenían el diagnóstico. Entonces, seguimos en la sección de ventajas, ¿no?, y de aportaciones de los estudios genéticos que, como digo, pues únicamente estoy recordando un poco, repasando todo lo que venimos escuchando esta mañana. Otras posibles aplicaciones
útiles si se hacen adecuadamente, pues los estudios predictivos que ya han sido mencionados. Esto se puede hacer gracias a que se descubren las mutaciones causantes en familias concretas, si no, no se podrían hacer estos estudios predictivos, ¿no? Cuando alguien no tiene síntomas, pero queremos saber si tiene una alteración genética que con probabilidad X, que puede ser del 100%, o una probabilidad inferior al 100%, la penetrancia de la que hablaba la doctora Álvarez, significa con qué probabilidad, si tengo una mutación, voy a tener síntomas. Bueno, todos esos estudios predictivos se pueden realizar gracias a disponer de técnicas de genética y son enormemente útiles, ¿vale? Tienen algunos inconvenientes o potenciales matices que bueno, se pueden discutir después, pero en general, y si se aplican de nuevo en el contexto adecuado y correctamente, tienen pues muchas más ventajas que esas dificultades o matices que haya que considerar. Pues podemos, en algunos casos, si está disponible, ofrecer un tratamiento temprano, o unas medidas preventivas para retrasar o para minimizar el desarrollo de la enfermedad. El paciente que ha decidido realizar ese tratamiento preventivo, también lo comentaban mis compañeros, pues puede decidir implicarse y participar en investigación, pues por ejemplo, comentaba la doctora Álvarez, para comprender mejor cuál es la historia natural de la enfermedad. Disculpad. O para participar en ensayos clínicos si hubiera disponibles, etcétera, también para tomar decisiones personales, terminar con la incertidumbre, ¿no? A veces es mejor tener un conocimiento cierto que vivir un poco con la incertidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues bueno, ventajas o aportaciones positivas de los estudios genéticos, indudablemente, pues eso, pasando muy por encima, pero podemos enunciar esas y muchas más. La principal, de todas maneras, obviamente, pues yo diría que es esta, ¿no? El encontrar en algunos casos, en muchos menos de los que quisiéramos, pero en algunos casos ser capaces de diagnosticar con eficacia, con claridad y a tiempo, ¿no? Enfermedades que gracias a ese diagnóstico, que hace unos cuantos años no hubiera sido posible, pues tienen un pronóstico completamente distinto y se pueden en algunos casos tratar. Ojalá que eso fuera así en todas las enfermedades, pero bueno, que se puede hacer en algunas ya nos da pues mucha energía para que vaya siendo ese el camino en otras. Aquí pues simplemente un par de ejemplos sacados de la literatura de dos pacientes, dos niños, el de la izquierda es un caso, el de la derecha es otro. El de la izquierda, un niño que estaba en la UCI con dificultad respiratoria, gran debilidad muscular, se le estaban haciendo pruebas, llevaba varios meses en la UCI y no llegaban a ninguna conclusión, y tras realizar ese análisis de todos los genes del exoma completo se encontró una mutación en un gen que sus médicos no habían sospechado y que causa una enfermedad concreta, que tiene un tratamiento concreto y el niño mejoró. Otro ejemplo similar aquí, más reciente, es este otro, que está bueno, en la prensa, por ahí, lo podéis ver, de este otro bebé al que circunstancias similares, sin diagnóstico, gracias a un análisis, en este caso era del genoma completo, se le encontró una mutación en el gen CPS1, que ocasiona trastornos del ciclo de la urea y, de nuevo, pues eso permitió orientar de manera específica y eficaz el tratamiento. Bueno, esto es lo que nos gustaría y esperamos que poco a poco la genética nos vaya ofreciendo el mayor número de enfermedades posibles, pero que se puede hacer ya en algunas es mucho. Luego, también se ha subrayado esta mañana, y creo que es muy importante volver a repasarlo, que esos estudios genéticos, además de poder servir para casos concretos y para familias concretas, tienen la utilidad de ayudarnos, se ha explicado con varios ejemplos en la mesa de hoy, ayudarnos a entender, una vez que se descubre el gen y la mutación, entender los mecanismos moleculares, el fenotipo molecular, ¿no?, que decían mis compañeros. ¿Y qué queremos decir con eso? Bueno, pues entender ese gen, qué consecuencias tiene en la función de la célula, las distintas células, de los órganos, del sistema nervioso, y a partir de ahí, pues, poder empezar a plantear, escucharemos una tarde más sobre esto, potenciales abordajes terapéuticos. Por ejemplo, un ejemplo de muchos que podríamos poner, varios de los genes causantes de paraparesia, la espastina, el RIP1, la atlastina,
se sabe que tienen una función relacionada con las interacciones dentro de la célula, las interacciones de membrana, que hacen que, digamos, los distintos muebles que tenemos dentro de la célula, las organelas, interaccionen entre sí. Entonces, ahí, y de nuevo también, totalmente de acuerdo con el mensaje de la doctora Álvarez, esto yo creo que nos va a ir conduciendo a reorientar los ensayos clínicos y los tratamientos para reagrupar posiblemente las enfermedades de manera diferente de acuerdo con los mecanismos. Es decir, que a lo mejor un ensayo clínico para la paresia espástica, según lo que queramos probar, pues tiene que seleccionar pacientes cuyo gen o mutación, aunque no sea el mismo gen y la misma mutación, pero produzcan todos una alteración en el mismo proceso celular, ¿no? Entonces, esta visión no podríamos tenerla sin los avances en genética. Y un ejemplo interesante y ya un poquito avanzando en esta, o sea, como ejemplo de que esta visión no es solo filosófica, sino que puede, y esperemos que se vaya concretando en desarrollos de medicamentos específicos o reposicionamiento de medicamentos existentes, escuchábamos ayer sobre ello. Pues un ejemplo es el conocimiento de que en SPG11, que es una de las formas más frecuentes de paraparesia espástica recesiva, ya sabéis, en SPG11 las mutaciones afectan también a funciones de membrana, pero en este caso la membrana de una organela celular que es el lisosoma y que tiene que ver con el metabolismo de los lípidos. Bueno, pues se ha visto con modelos de laboratorio, de animales, etcétera, de SPG11, que efectivamente en las células se acumulan gangliósidos. Y esto ha llevado, este conocimiento, que no hubiera sido posible sin el descubrimiento de las mutaciones en el gen, este conocimiento pues, permitió plantear un ensayo clínico reciente con un medicamento, el miglustat. Es un medicamento utilizado para una enfermedad lisosomal y, bueno, de este ensayo clínico yo no he visto todavía publicados los resultados, ya está cerrado, solo traigo como ejemplo de cómo el conocimiento de la genética, como ya nos explicaban, pues nos va a ir permitiendo diseñar y planificar ensayos clínicos de una manera más racional, ¿no? En vez de simplemente basado en que los pacientes se parecen físicamente entre sí. Otra aportación, otro regalo que nos hace ese conocimiento genético, pues es comprender mejor la variabilidad clínica dentro de las enfermedades, porque los médicos, digamos, cuando ven un paciente a la consulta, lo diagnosticamos en base a los síntomas o a los signos, a la exploración, a lo que vemos, y hasta que hubo todo este boom de la genética, pues probablemente no se nos hubiera ocurrido meter en la misma categoría o darle el mismo diagnóstico a un paciente que tiene una paraparesia espástica pura y otro que tiene una neuropatía tipo Charcot-Marie-Tooth. Y hoy en día sabemos que, por ejemplo, en las eipinopatías causadas por mutación en el gen BSCL1, algunos de vosotros conocéis bien ese gen, pues pueden producir incluso dentro de la misma familia síntomas muy variables, donde unos pacientes tienen paraparesia espástica pura, otros tienen algo casi neuropatía pura y otros pues algo intermedio. Neuropatía, sabéis que es la afectación de los nervios periféricos, de los cables, ¿no? Entonces, esta comprensión no la tendríamos sin el conocimiento molecular, de que realmente los síntomas son una parte solo de la historia. Bueno, no sé cuántos minutos tengo ahora para explicar los inconvenientes o los riesgos. Pero bueno, intentaré dar solo 4 pinceladas, además muchos habéis escuchado estos mensajes otras veces y, insisto, no son riesgos para que nadie se vaya aquí con la idea de temor a los estudios genéticos, sino simplemente que seamos pues, conscientes de que están ahí y también hay que tenerlo presente, ¿no? Pues el riesgo principal, pues un error en el diagnóstico, claro, obviamente, es decir, tener un diagnóstico equivocado, ese es el riesgo principal y ese riesgo incrementa a medida que hacemos genes y genes y genes y genes. La posibilidad de que me hagan, de que se llegue a un diagnóstico equivocado conmigo es superior si me miran todos los genes que si solo me miran 1 o 2, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta y hay muchos ejemplos de esto. Este es uno que traje, uno en este caso. Bueno, yo me estoy peleando aquí también con el puntero, pero no se ve nada del puntero, ¿verdad? Bueno,
Este caso de aquí es un caso en el que había un niño, es en Estados Unidos, no recuerdo en qué estado, un niño había fallecido de muerte súbita, se le encontró una mutación en un gen que causa un tipo de arritmia y se estudió a su familia. Entonces se les dio un diagnóstico de portadores de esa mutación a unos cuantos miembros de la familia, incluido a su hermano, al que se le implantó un marcapasos preventivo. Eventualmente se descubrió que no era esa la mutación, era un error. Apareció una mutación causal en otro gen. El hermano no tenía la mutación y el marcapasos o el desfibrilador no era necesario, ¿no? Entonces, esto es el riesgo con lo que ninguno nos queremos encontrar, ¿no? Dar un diagnóstico equivocado que además pueda tener implicaciones muy serias para las familias o tomas de decisiones prenatales en base a una mutación que igual no era, ¿no? A la derecha, un artículo del New England Journal of Medicine en el que un poco sus autores reflexionan sobre una de las principales posibles fuentes de este tipo de errores es que, nos habéis oído hablar muchas veces, Diego Arroyo específicamente lo mencionó en su charla, uno de los criterios que tenemos en cuenta para decidir si una variante genética, algo que le vemos a un paciente, parece que pueda ser patogénica, es decir, mala, perjudicial, o no, utilizamos muchos criterios, pero el principal o el primero es la frecuencia en la población, nos lo habéis oído decir muchas veces. Es decir, si esa variante, si eso que vemos es muy frecuente, pues bueno, será algo importante, ¿no? Si estamos viendo una enfermedad rara. Pues bien, las frecuencias poblacionales que están en las bases de datos, los datos que sacamos de ahí, están bastante sesgados hacia población, pues en general caucásica, mundo anglosajón, Europa. En esta gráfica de la derecha lo que se ve son la variabilidad de frecuencias de distintas mutaciones o en distintos genes, en este caso causantes de enfermedades cardíacas, pero podría ser cualquier otra, en azul americanos caucásicos y en rojo afroamericanos, ¿no? Entonces la variabilidad es mucho mayor en la población africana. Vale, entonces este es el mensaje un poco de precaución, que tenemos que tener cuidado con las evidencias que tenemos de la causalidad de estas mutaciones. Un ejemplo concreto con el que nos encontramos nosotros y que además implica a alguien que anda por aquí, yo creo. Pero es un ejemplo de lo que acabamos de contar, pero bueno, que nos sucedió a nosotros, ¿no? Esto es una pareja de hermanos publicada con paraparesia espástica, publicada en un artículo científico y a los que se les había encontrado una mutación determinada, ¿no? Una mutación X que la pongo ahí con una cruz. Entonces, en ese artículo científico pues concluían que esa mutación, que no se había descrito antes o era extremadamente rara en las bases de datos, estaba en un gen muy conocido de paraparesia, estaba en una zona donde hay otras mutaciones y tenía una pinta muy alta, según los criterios estandarizados que usamos, de que debía ser patogénica y se clasificó en el artículo como patogénica, de manera que estos dos hermanos quedaron diagnosticados con esa paraparesia. Bueno, pues cuando nosotros estábamos estudiando nuestro panel de genes en muchos de vosotros, encontramos esa mutación también, la misma. Dijimos, anda, tenemos a una familia diagnosticada, le hemos visto una mutación que ya está descrita como patogénica en la literatura científica. Pero cuando fuimos a mirarlo más a fondo, la mutación estaba presente no en los afectados de la familia, sino en la madre, en este caso, que no tiene nada que ver, ni tiene paraparesia, ni nada de nada. Esta misma mutación. ¿Vale? Entonces, vosotros me diréis cómo se interpreta esto. Se puede interpretar de varias maneras. Yo creo que lo más probable es que esa mutación no es patogénica y no es la causa probablemente de la paraparesia de los hermanos que estaban publicados. ¿Vale? Esta es la interpretación creo que más probable. Por supuesto, con tan pocos pacientes, con tan pocos casos, también puede ser que sí sea una mutación causante de paraparesia, pero tenga penetrancia incompleta, que lo explicaba la doctora Álvarez. Y por lo tanto, por casualidad, tenemos a una española que es cónyuge de una familia de paraparesia y que tiene esa mutación, pero no tiene paraparesia ni nada de nada, ¿no? Es otra posible explicación. Pero bueno, lo que quiero traer aquí a colación el mensaje de todo esto es que tengamos mucha prudencia, porque estamos hablando de genes raros, mutaciones raras, en las que para la mayoría de ellas tenemos
poca evidencia contundente de que sean la causa. Pero con eso tenemos que vivir, con esa incertidumbre. Eso no es malo si somos conscientes y trabajamos con ello, ¿vale? Y bueno, esta diapositiva siempre la suelo poner porque ¿a qué se debe ese riesgo de sobrediagnosticar, que nos precipitemos a decir que, bueno, pues hemos encontrado esta mutación en este gen típico de paraparesia, pues será la causa? Pues a que nuestro cerebro funciona así, ¿no? Lo que se llaman las ilusiones cognitivas. Nuestro cerebro está preparado para encontrar asociación, orden, donde percibirlo, o causalidad, donde posiblemente lo que hay es un fenómeno aleatorio. Entonces, tendemos todos siempre a decir, bueno, pues si tienen una mutación en este gen y tienen los mismos síntomas que aquellos otros, pues será lo mismo, ¿no? Y ya concluimos que eso tiene que ser así. Imaginaos, yo cuando vimos aquella familia que os ponía antes, podemos volver atrás, pero bueno, la recordaréis aquí, lo que comentábamos la doctora Quintans y yo por aquella época cuando vimos, imaginaos que por azar, en vez de ver la misma mutación que en estos dos hermanos en la madre, la hubiéramos visto en el padre afectado. Podía haber sido, ¿no? Es una mutación rara, por azar podía estar. Si el padre la tuviera, el hijo, por azar, tendría el 50% de posibilidades de tenerla. Si eso hubiera sucedido, hubiéramos diagnosticado a esta familia con esta mutación, sin dudarlo, sin el más mínimo tipo de... Vamos, encantados, como decía Diego Arroyo, caso resuelto, menos mal, uno más. Entonces, a mí esto me dejó así con un poco de escalofrío cuando lo vi, porque realmente me hizo reflexionar mucho sobre esto, ¿no? Hubiera sido igual de probable que apareciera por azar, si creemos, y yo así lo creo, que esta mutación está por azar en esta persona y por lo tanto no es patogénica. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado en el otro lado? ¿Vale? Bueno, y por eso pues me encanta esta frase de Mark Twain de los verdaderos problemas no son causados por lo que no sabemos, sino por lo que sabemos con seguridad y que en realidad no es así. Eso es lo que nos causa verdaderos problemas. Bueno, entonces ahora sí creo que puedo ir un poquito más rápido porque, bueno, se ha hablado ya mucho sobre todas estas dificultades, ¿no? Doctor Arroyo y la doctora Álvarez también, y Andrés, sobre, bueno, toda esta odisea, ¿no?, por la que vamos en los laboratorios de genética para interpretar y estas dificultades, es que sea inevitable que aparezcan cosas de significado incierto. Esto es otro caso también concreto de alguno de estos estudiados en este proyecto de paraparesia, en el que, pues bueno, pues una persona con paraparesia, además de tener una mutación en SPG11 que encaja con el fenotipo y que además es patogénica y demás, pues tiene además, entonces que uno se quedaría ya contento con que tuviera lo de arriba, ¿vale? SPG11, la clínica encaja, homocigoto, ya no quiero nada más. Pero resulta que en el panel aparece otra mutación, tiene otra mutación, además de ser homocigoto en SPG11, tiene una que, según los criterios que usamos, es probablemente patogénica en SPG8. Y entonces, ¿cómo interpretamos esto? Los síntomas son debidos a las dos cosas y, por lo tanto, no podemos ignorar la de SPG8 y tenemos que, en ese consejo genético, no podemos decir, bueno, esto es recesivo, sus hijos solo serán portadores, no tiene riesgo. Pues no sé, porque la mutación de SPG8 a lo mejor está contribuyendo al fenotipo. Tenemos más de 20.000 genes, ¿no? Y bueno, cuidado con ser muy simplistas en lo que queremos saber. De nuevo, esto ya se explicó antes, tenemos muchas variantes en nuestros 20.000 genes, todos tenemos variantes. Ahora ya nos gusta más hablar de variantes que de mutaciones, precisamente para no implicar si es buena, mala o no hace nada. Y la inmensa mayoría de esas variantes, como los distintos colores de las caracolas, pues no van a tener ninguna consecuencia perjudicial y nos hacen simplemente pues, ser eso, no solo más feos y más guapos, más altos y más bajos, sino pues, que nuestro riñón funciona ligeramente mejor o ligeramente peor, etcétera, etcétera. Somos pues, imperfectos, ¿no? Pero tenemos que recordar todo eso y tratar de escapar un poco de esa sobresimplificación de la interpretación, porque además, eso solo hablando de los genes y sus variantes, pero es que además tenemos la epigenética y además tenemos el ambiente. Vale, entonces, ese es el mensaje, ¿no? Genética, fantástico, nos ha ayudado muchísimo, nos ha dado enormes alegrías y nos las seguirá dando, pero prudencia con la interpretación
de cosas que son raras, que son poco frecuentes y no hay suficiente evidencia científica a veces, ¿no? Y recordemos que las enfermedades, bueno, pues las enfermedades que tenemos tienen todo este espectro, desde la izquierda hacia la derecha, es decir, hay algunas que son de las que aquí en general estamos hablando, las enfermedades que llamamos mendelianas en honor de Gregor Mendel, las que están causadas por un solo gen y ya casi da igual lo que coma, lo que beba y tal, voy a tener esa enfermedad, seguro si tengo esa mutación. Y en el otro extremo tenemos las enfermedades derivadas de factores ambientales. Pero la mayoría de las enfermedades que padecemos los humanos están por el medio. Son lo que llamamos enfermedades complejas, multifactoriales, donde los factores genéticos pueden tener mayor o menor peso, pueden darme una predisposición pues, del 70%, del 80% a desarrollar algo, pero necesito o bien combinar con otros genes factores epigenéticos, es decir, otros factores celulares y que no son la simple secuencia del genoma, o factores ambientales. Tenemos que recordar que la biología es mucho más compleja y por eso insistimos siempre tanto, por todas estas complejidades, en el asesoramiento genético, ¿vale? Porque esto no es dominante recesivo X e Y, sino que hay pues que informar y entender bien todo esto, es un proceso. Y esto es muy importante para minimizar pues, esos riesgos de los que estamos hablando. De alguna manera, pues todo en la vida conlleva un riesgo y tener una nueva tecnología, una nueva herramienta para usarla en el beneficio de la salud de los pacientes, hay que agarrarla asumiendo esos riesgos, como digo. Bueno, algunos reflexionando sobre esta charla estos días, ¿no? Hablando un poco con Carmen allí de Fegerec y con vosotros, pues bueno, pienso mucho en el riesgo de la situación de no conocer el diagnóstico, ¿no? Que es lógicamente una situación en la que uno se siente muy solo, también ha salido aquí bastante, bueno, el doctor Lapuncina nos hablaba de este programa, ¿no? de español y internacional para ofrecer una opción a todas aquellas personas aún sin diagnóstico. Se siente uno mal, ¿no? Como esta pareja de pues papás de Martina, una noticia de hace relativamente poco, con 6 años y que aún no tiene nombre lo que le pasa, ¿no? Esto os sonará a muchos, esa situación. Bueno, hasta ese punto uno se siente solo teniendo una enfermedad sin diagnosticar, que nació pues, la Asociación de Enfermos sin Diagnóstico, ¿no? Que también tiene su sentido. Entonces, bueno, pues sí, es triste o un poco angustioso estar en esa situación, pero también, ojo, porque de repente tener un diagnóstico, digo, vale, pues yo pasaba de tener una paraparesia espástica, no sabían cuál, a tener la enfermedad X, ¿no? Pues como estos no son casos de paraparesia estos, pero me valen de ejemplo, pues síndrome de Vine, Alex y la enfermedad rara que diagnosticaron después de mucho tiempo, esta otra niña pues con síndrome de Miller, es decir, estos son todas noticias de casos raros, un caso entre 100.000, pues la niña o el niño que tiene algo que no tiene nadie más en España. Hombre, también tenemos que tener un poco cuidado con ese tipo de lenguaje, yo creo, ¿no? Porque yo no sé si prefiero sentirme que no se sabe lo que tengo o que soy un caso rarísimo que parece que nadie más me va a entender, ¿no? Entonces, estos riesgos psicológicos yo creo que, y aquí es el foro adecuado para que vayamos manejándolos bien. Las bases de datos y los riesgos inherentes a las bases de datos, a mí ya me lo habéis oído mencionar muchas veces. De nuevo, por supuesto, el intercambio, ¿no? El doctor Posada nos hablaba de esto, el doctor Lapuncina, de nuevo, yo creo que eso lo tenemos todos claro, que es importante, y también la doctora Álvarez hace un ratito, trabajar en red, compartir datos, es imprescindible, ¿no? Gracias a eso, por ejemplo, pues mencionabas tú antes a Stefan Zuckner y su grupo, ¿no? Gracias a compartir datos con ellos, como sabéis muy bien, pues por lo menos soy consciente de 2 personas en esta sala que están diagnosticadas. Nosotros no habíamos conseguido llegar a ninguna conclusión, pero gracias a compartir datos con otros pacientes de muchos países, pues se pudieron diagnosticar, ¿no? Entonces, por supuesto, compartir datos pues es hacia donde tenemos que ir, y para eso todas estas tecnologías digitales pues son herramientas que se están desarrollando cada vez más. Pero también, de nuevo, no perdamos de vista que esto implica pues, bueno, pues cierto precio o cierto riesgo para nuestra confidencialidad, para nuestra autonomía. Pues los datos, además, cada vez se puede hacer más link entre distintas fuentes de datos y todo lo que está ahí en Internet, ¿no? Que es lo que pretenden un poco mostrar estas fotos de aquí,
esto de borramos tus datos y no sé qué, pero bueno, luego lo que anda por ahí ya ahí quedó, ¿no? Eso de que se borre habrá que verlo. Y bueno, pues que compartir tanto, tener estos registros de los que a veces hablamos, ¿no? Pues hagamos un registro de todos los síntomas, de todo lo que le pasa a todos los pacientes y los compartimos a nivel europeo, a nivel mundial. Bien, podemos ver el beneficio de eso, pero bueno, que también de alguna manera llega un momento en que uno carece por completo de intimidad. Hay que ver el balance beneficio-riesgo. Y sobre todo, esto se hace especialmente cierto cuando cada vez tenemos más servicios, ofertas y aplicaciones para los test dirigidos directamente al consumidor, ¿vale? Pues a lo mejor alguno conocéis este tipo de herramientas y de compañías como MyHeritage y otras parecidas, bueno, que nos ofrecen hacer nuestro árbol genealógico y ahora además se alían pues, con otras empresas de secuenciación que pues asociar tu árbol genealógico a tu genoma y estas son solo, estas de aquí, unas poquitas de un montón de apps que uno se descarga, coge su genoma y con esa app, pues hay una app pues para, no sé, había una que, pues para ver mi estado nutricional y yo mismo cojo mi genoma, me descargo la app y veo si hay algo relacionado con intolerancias alimenticias. Es decir, cada vez más, bueno, pues se va hacia esa situación donde uno, pues coge y va y se sirve en el supermercado del genoma y además no solo individual mío, sino encima lo puedo asociar con el de familiares, mi árbol genealógico o con variantes que tienen otras personas con las que conecto en red y que están en otras partes del mundo, ¿no? Esto es la realidad con la que trabajamos. Pero en ese contexto, pues suceden estas cosas, ¿no? Personas que, haciéndose test dirigidos directamente al consumidor, pues encontraron cosas como que su hermano solo era medio hermano, que su padre no era su padre y cosas que no necesariamente querían saber, ¿no? Y este caso de aquí, sacado de una noticia también el año pasado, bueno, pues esta mujer, después de hacerse uno de estos test de ADN para genealogías, pues descubrió que su padre biológico era pues, era un asesino en serie, un criminal buscado por el FBI, ¿no? Entonces, yo no sé si hubiera preferido vivir sin tener ese conocimiento, pero básicamente tengamos prudencia porque podemos descubrir lo que queremos y lo que no queremos descubrir. Vale, pero bueno, para esto no hace falta analizarse uno mismo, como el doctor Arroyo se ha analizado su exoma, yo confieso que el mío no lo tengo 2 veces, yo todavía no me he atrevido, cualquier día, pero a lo mejor no tengo que atreverme, porque por ejemplo, mi apellido, bueno, buscando en estas páginas que también hay de apellidos y tal, pues en toda España, censados con Sobrido como primer apellido, hay 400 y algo personas, con el Sobrido como segundo apellido, 513, y 7 que son Sobrido. A estos les hay que pasar el panel de las recesivas, ¿eh? A esos 7 si nos están escuchando. Pero bueno, total, que hay unos 1000 sobridos censados en España. Somos muy poquitos, es decir, con tal de que algún sobrido ponga datos de su genoma por ahí, yo ya me veo nerviosa mirando a ver qué es lo que tiene, porque tengo unas probabilidades pues, de compartir bastantes variantes genéticas con esa persona. ¿Vale? Porque pues es pues, bastante probable. Esto es un pueblo en la zona de la ría de Arosa, entre la Puebla de Caramiñal y Boiro, de hecho, que se llama, es un lugar muy pequeñito que se llama Sobrido, en Galicia. Y bueno, pues probablemente vengamos de ahí los sobridos, probablemente, o la mayoría. Bueno, pues nada, termino con esto para volver a incidir una vez más que a pesar de estos obstáculos, dificultades, problemas y riesgos que tenemos que conocer para tratarlos y manejarlos bien, esto no va a parar de crecer, eso está claro. Esta es una gráfica de una empresa de consultoría económica que predice pues, la cantidad de billones de dólares que se van a mover en torno a los test genéticos, pues las predicciones para el 2030. Entonces, esto es una buena noticia para los que estén invirtiendo en este campo, pero también lo es para los que no pensamos en inversión económica, sino en mejorar la salud y en mejorar el conocimiento de las enfermedades, ¿no? Porque en paralelo a esta expansión de los test genéticos, sin duda alguna van a seguir viniendo buenas noticias y avances. Y yo creo que después vamos a escuchar más desde el punto de vista de la investigación básica y su traslación. Y bueno, pues gracias por escucharme ya un poco pasado de tiempo. Gracias, Javier.